Marina Estéreo 102.5. Cámara al aire. El informativo de la Cámara de Comercio. Bienvenidos todos y todas al magazine radial institucional de la Cámara de Comercio de Magangué, Cámara al Aire, que se transmite gracias a Marina Estéreo en los 102.5 del FM. Cámara al Aire les presenta nota de interés en los temas jurídico, financiero y empresarial. Tratamos temas de actualidad analizados con profesionalismo y seriedad. Nos esforzamos para preparar notas donde se promueve el desarrollo económico, social, cultural y sostenible. Hoy en Cámara al Aire. En la sección jurídica, María Jesús Beleño Cure nos trae el tema de cambio de domicilio de sociedades. Diana Tres Palacio, en la sección financiera, nos presenta qué es el IMAS y a quién se aplica. Sandra Sariego, en la sección empresarial, nos presenta qué es un plan de emergencia. Manuel Ureche, en la sección tecnológica, nos trae el tema qué es comercio electrónico. En la entrevista de la semana tendremos al expresidente de Costa Rica, José María Figueres. En la producción y edición, José Plata Cárdenas. Les habla Henry Borrea Díaz. Sean todos bienvenidos a Cámara al Aire. Henry Borrea Díaz presenta Cámara al Aire. Muy bien, amigos oyentes, iniciamos con la primera sección, la sección empresarial. Hoy nos acompaña Sandra Sariego, quien nos trae el tema de qué es un plan de emergencia. Normalmente las empresas se pueden presentar una emergencia de cualquier tipo y este tema es necesario que todas las empresas lo conozcan. Sandra, buenos días, adelante. Buenos días, queridos oyentes. En el día de hoy les tengo un tema sobre el plan de emergencia. ¿Pero qué es un plan de emergencia? Un plan de emergencia es un conjunto de procedimientos técnicos y administrativos de prevención y control de riesgos que permiten organizar y optimizar los recursos de la empresa con el fin de evitar o reducir al mínimo las posibles consecuencias y o económicas que puedan derivarse de una situación de emergencia. No se debe confundir el hecho que cuando una organización implementa un plan de emergencia no significa que reconozca de manera abierta su ineficiencia, sino más bien que por el contrario implica un avance o medida de precaución a la hora de superar cualquier eventualidad, la misma que puede involucrar pérdidas no solo materiales sino también humanas. Básicamente los planes de emergencia se deben implementar con el fin de afrontar o responder a futuros acontecimientos no deseados, para los que de presentarse hace falta estar preparado, donde la función principal de un plan de emergencia es garantizar la continuidad de las operaciones de una empresa en caso de cualquier tipo de imprevisto. La elaboración de este tipo de medidas se divide básicamente en 4 etapas y estas son la evaluación, la planificación, las pruebas de viabilidad y la ejecución del plan. Las 3 primeras etapas se refieren al componente preventivo y a la última a la ejecución del plan una vez ocurrido el hecho imprevisto. Por otro lado, se debe saber que la planificación incrementa considerablemente la capacidad de organización en caso de producirse un siniestro inesperado, lo que se emplea como punto de partida para las respuestas inmediatas en casos de emergencia. Se sabe que es mucho mejor planificar cuando todavía no es necesario, donde los responsables de esta planificación deben evaluar de manera constante y de manera efectiva los planes creados, tratando de identificar potenciales peligros que tengan cierta probabilidad de ocurrencia. Los planes son actualizados constantemente, de manera que se dé un ámbito dinámico, ya que un plan de emergencia estático se queda rápidamente obsoleto e inservible y alimenta una falsa sensación de seguridad. Por lo tanto, no solo mediante la revisión y la actualización realizadas de manera periódica podrían seguir siendo apropiadas y pertinentes. No se debe olvidar que todo plan de emergencia debe establecer objetivos estratégicos, así como también deben involucrar de manera dinámica un plan de acción para alcanzar dichos objetivos de manera efectiva. Existen ciertas diferencias fundamentales entre una planificación de la emergencia y la planificación de los objetivos, como por ejemplo, la planificación de la emergencia involucra trabajar con una hipótesis y desarrollar los probables escenarios sobre los que se va a basar la etapa de planificación, mientras que en la planificación de objetivos ya se conoce previamente el punto de partida y se basará básicamente en la evaluación de las necesidades y recursos disponibles. Un plan de emergencia debe ser realizado de manera exhaustiva, sin demasiados detalles, y además, como característica principal, debe ser de fácil lectura y actualización. Considerando siempre que un plan de emergencia básicamente debe ser de carácter operativo,
donde además debe indicar claramente todo lo que hay que hacer en caso de manifestarse el imprevisto. Toda planificación debe además considerar al personal que participa directamente en ella, desde el personal que lo planifica hasta aquellos que operativamente participan durante el suceso de un imprevisto. Para establecer los posibles escenarios es necesario formular una serie de distintas hipótesis, aunque éstas se basen en todos los conocimientos disponibles, por lo que nunca se debe eliminar el elemento de imprevisibilidad, es decir, se debe dejar espacio para lo impredecible, evitando descartar cualquier tipo de posibilidad. Un plan de emergencia debería tener como característica principal la de ser un documento dinámico que se actualice continuamente, se corrija y se mejore constantemente, es decir, se debe evitar considerarlo como un documento que deba ser revisado en fechas fijas de manera periódica, sino de un documento que se encuentre permanentemente en estado de cambio, a fin de gestionar de manera efectiva su mejora continua. Paga puntual y ponte a ganar. La Cámara de Comercio de Magangué premia tu puntualidad. Con solo renovar tu matrícula mercantil y actualizar los datos, entras a participar en la rifa de premios. Al que madruga, Dios le ayuda. Y al que paga puntual, lo pone a ganar. Info, Cámara de Comercio de Magangué. O en las seccionales Monpós, Guaranda y Tiquicio. Tu Cámara de Comercio te respalda. Apóyala, tú también. Continuamos ahora con la sección jurídica. La doctora María Jesús Beleño Cure nos trae un tema muy interesante, que es el cambio de domicilio de sociedades. Muchas veces se cambia de dirección, a veces de ciudad, y no se reporta esta información a la Cámara de Comercio. Adelante, María Jesús, muy buenos días con este importante tema. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Es un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Efectivamente, en el día de hoy estaremos respondiendo a una pregunta enviada a nuestro correo electrónico institucional. Porque la gente pregunta y Cámara al Aire responde. El representante legal de una sociedad por acciones simplificadas dedicada a la venta al por mayor de materiales para la construcción nos pregunta cuál es el procedimiento para que puedan solicitar el cambio de domicilio de una Cámara de Comercio a otra. Para resolver esta inquietud, comienzo por decirles que el cambio de domicilio de una sociedad debe realizarse mediante acta o escritura pública, según sea el caso, y pues no es más que una reforma estatutaria. De acuerdo con lo ordenado por el decreto 019 de 2012 y por la Superintendencia de Industria y Comercio en circulares 08 y 12, hay dos eventualidades o procedimientos en los cambios de domicilio. Uno cuando la sociedad sale de la jurisdicción de una determinada cámara y otro cuando la sociedad llega de otra cámara a determinada jurisdicción. En los casos de traslado de domicilio de sociedades que salen de la jurisdicción de una cámara de comercio, por ejemplo, si la sociedad se va de la Cámara de Comercio de Magangué para la Cámara de Comercio de Sincelejo porque el domicilio principal se va a establecer en el municipio de San Marcos, Sucre, en Caja, antes de radicar el documento de traslado de domicilio, debe revisarse que esté al día en la renovación de la matrícula para poder radicarlo. Si el documento se presenta durante el primer trimestre del año, es decir, entre enero y 31 de marzo, debe por lo menos estar renovado al año inmediatamente anterior. Si se presenta después, debe estar renovado a ese año. Si no cumple con eso, pues no se podría radicar el documento. En otras palabras, debe darse estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 11714 de la circular 012 de la Superintendencia de Industria y Comercio, que en palabras más, palabras menos, dice que para proceder a la inscripción de la cancelación de la matrícula mercantil local, la Cámara de Comercio de origen debe verificar que el comerciante se encuentre al día en el pago de su renovación, inclusive en el año en que solicita su cancelación, salvo que realice esa solicitud o petición dentro de los 3 primeros meses del año, por cuanto deberá cancelar la tarifa correspondiente a ese último año. En Caja también debe exigírsele al cliente que informe los datos de dirección y contacto del nuevo domicilio. El dato de dirección es sumamente importante, además es obligatorio. Para el contacto puede exigirse un número de teléfono o correo electrónico. Esa información no va a generar costo adicional, pero es obligatoria para radicar el cambio de domicilio. Una vez radicada la reforma, el abogado
de la Cámara de Comercio, estudia el documento y si cumple con todos los requisitos para su inscripción, solicita un certificado de existencia y representación antes de realizar la inscripción. La Cámara de Comercio que pierde competencia por jurisdicción debe hacer el envío del expediente a la Cámara del nuevo domicilio en un máximo de 3 días hábiles, según lo dispone la circular 012 de la Superintendencia. Toda esta información para el caso de que la sociedad salga de nuestra jurisdicción. Ahora bien, en los casos de traslado de domicilio de sociedades que llegan de otra Cámara de Comercio a la nuestra, debe aclararse que si bien es cierto que el decreto 019 del 2012 y las circulares 008 y 012 de la Superintendencia establecen que este servicio no genera ningún cobro de inscripción para el cliente, también es cierto que no existe ninguna norma tributaria que declare exento de impuesto de registro este servicio. Por el contrario, el decreto 650 de 1996 en su artículo 6 determina que los documentos del cambio de domicilio generan un cobro de impuestos sin cuantía por cada una de las inscripciones que se hagan. Debe dejarse claro que el inicio del trámite siempre está sujeto al envío de la documentación por parte de la Cámara de Comercio del domicilio anterior, ya que el cliente o el usuario no los puede presentar. Además, no se debe recibir el pago sin que se adjunten los datos de dirección y contacto en el nuevo domicilio. ¿Cuáles son los documentos que se deben enviar para el registro por parte de la Cámara de Comercio que pierde competencia por jurisdicción? La respuesta es todo el expediente de la sociedad, incluyendo los formularios. Y si la pregunta que se está generando en estos momentos en las personas que me están escuchando es ¿qué se cobra? La respuesta es se cobra impuesto de registro sin cuantía por cada acto sujeto a registro que contenga el expediente de la sociedad. ¿A qué me refiero? A la inscripción de las escrituras de constitución y reformas y demás documentos que ya se hayan inscrito en la otra Cámara de Comercio. Recuerde que usted siempre cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Magangué. En caso de duda, puede acercarse a nuestras oficinas para preguntar expresamente sobre el procedimiento de cambio de domicilio de sociedades y recibirá sin ningún costo asesorías personalizadas y minutas para la elaboración del acta o del documento que requiere esta reforma estatutaria. Hasta la próxima. Marina Estéreo 102.5 les está presentando Cámara al Aire, el informativo de la Cámara de Comercio. Hoy Diana Tres Palacio en la sección financiera nos trae un tema que está muy de moda, el IMAS, ese método que se utiliza a través de páginas web por la DIAN para presentar las declaraciones de renta y que a muchas personas le ha generado dolores de cabeza. Adelante Diana, muy buenos días. Muy buenos días oyentes, en el día de hoy pasamos al tema financiero que es el siguiente. ¿Qué es el IMAS y a quiénes aplica? El IMAS es el acrónimo de Impuesto Mínimo Alternativo Simple, el cual figura en 2 artículos diferentes del Estatuto Tributario. El artículo 334 que se refiere al IMAS al que pueden optar los contribuyentes clasificados en la categoría de empleados y el artículo 337 que se refiere al IMAS al que pueden optar los contribuyentes clasificados como trabajadores por cuenta propia. En los 2 casos, el IMAS es de aplicación optativa, pero se preguntarán en qué consiste el IMAS para empleados. Como lo dije anteriormente, es de aplicación voluntaria para aquellos contribuyentes que tengan una renta gravable alternativa inferior a 4.700 VT, pues así lo expone el inciso segundo del artículo 330 del Estatuto Tributario. Aquí es importante aclarar que el artículo 334 que define el IMAS para empleados ya no se refiere a ingresos inferiores a 4.700 VT, sino a una renta gravable alternativa inferior a los 4.700 VT. Conceptos muy diferentes y que representan montos diferentes, por cuanto la renta gravable alternativa es el resultado de restar a los ingresos los pocos conceptos que les son permitidos por la ley. Los empleados que opten por el IMAS para determinar su impuesto deben aplicar las tarifas contenidas en el artículo 334 del Estatuto Tributario, tarifas que generalmente arrojan un impuesto más alto que el determinado con el IMAN o con el sistema ordinario, lo cual hace suponer que no es una buena opción para un empleado. No obstante, hay un incentivo poderoso y es la firmeza de la declaración por el IMAS, puesto que el artículo 335 del Estatuto Tributario establece que esta declaración queda
en firme luego de 6 meses, de modo que el gobierno buscó con ello los mismos efectos del beneficio de auditoría, donde la gente estaba dispuesta a tributar un poco más para que su declaración quedara en firme en un menor tiempo. El IMAS para trabajadores por cuenta propia. Las personas naturales clasificadas en el grupo de trabajadores por cuenta propia pueden optar voluntariamente por determinar su impuesto utilizando el IMAS en los términos del artículo 340 del Estatuto Tributario, y para ello deben cumplir con los presupuestos allí contenidos. Primero, deben desarrollar una de las actividades económicas que señala el artículo 334 del Estatuto Tributario, que su renta gravable alternativa debe estar entre los rangos contenidos en la tabla del Estatuto Tributario. Si el trabajador por cuenta propia no cumple estos requisitos, debe aplicar el régimen ordinario para determinar su impuesto. Por ejemplo, si un contribuyente desarrolla la actividad económica de minería y tiene una renta gravable alternativa de 4.000 VT, no puede aplicar el IMAS, puesto que no está dentro del rango fijado en la norma, y al no poder utilizar el IMAS, necesariamente debe utilizar el sistema ordinario para determinar su impuesto. Igual que el IMAS para empleados, el IMAS para trabajadores por cuenta propia permite que la declaración de renta quede en firme a los 6 meses. Es importante resaltar que la clave del asunto es clasificarse correctamente para saber si se pertenece al universo de empleados o al de trabajadores por cuenta propia. Definido eso, se procede a determinar si se puede optar o no por el IMAS, y si no se puede, habrá que determinar cuál otro sistema es el aplicable, si el IMAN o el ordinario. Y en el caso de los trabajadores por cuenta propia, tienen 2 opciones, IMAS o sistema ordinario, y los empleados tienen 3 opciones, IMAS, IMAN y sistema ordinario. Cámara al aire. Manuel Ureche en la sección tecnológica nos trae un tema de mucho interés, se llama el comercio electrónico. Manuel, buenos días, adelante. Muy buenos días, amigos oyentes. Tengo el gusto de traerles una nueva sesión tecnológica en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando del comercio electrónico. ¿Y qué es el comercio electrónico? Se puede decir que el comercio electrónico, como cualquier actividad que involucre a empresas que interactúan y hacen negocios por medios electrónicos con clientes, entre empresas o con el gobierno, incluyendo el pedido y el pago electrónico de bienes y servicios. También se puede decir que podría resumirse en cualquier forma de transacción comercial que las partes interactúan electrónicamente en un lugar de intercambio o contacto físico directo. Los productos comercializados pueden ser productos físicos como cohes usados, o bien servicios como noticias, sonido, imagen, software, base de datos, etc. El comercio electrónico tiene varias clasificaciones. La primera se clasifica según bienes o servicios que se comercializan. El comercio electrónico indirecto, que consiste en adquirir bienes tangibles que necesitan luego de ser enviados físicamente usando canales tradicionales de distribución, ejemplo, libros y mercancías. También está el comercio electrónico directo, en este caso el pedido, el pago y el envío de los bienes que son intangibles, o sea, productos vía online, ejemplo, software, música, etc. Según las partes que hacen la transacción, podemos clasificarlos de empresa a empresa, ejemplo, una empresa que realiza pedidos de materia prima a sus proveedores por internet. También tenemos empresa consumidor, es decir, se refiere a una empresa que vende sus productos o servicios a través de internet, ejemplo, indumentaria, discos. También está gobierno ciudadano, más que negocio propiamente dicho, se refiere a trámites o impuestos por internet. También está el de gobierno a empresa. En los países como Estados Unidos, las transacciones y disposiciones entre estos se hacen vía internet. Y también está la del consumidor a consumidor. Esto se hace como subastas por internet, donde el consumidor ofrece a otro sin mediar con una empresa bienes y servicios. Inicios de un negocio por internet. ¿Cómo se hace? Se preguntarán muchos de los que me están escuchando. Antes de emprender un sitio web que sea comercial, debemos analizar algunos puntos, como por ejemplo, iniciar este tipo de negocio es mucho más sencillo y económico que montarlo en el mundo real, siempre y cuando se sepa lo que se está haciendo. De lo contrario, se perderá tiempo y dinero. Algunos creen que basta con tener un sitio web y que los visitantes venderán por sí mismos y las ventas empezarán de inmediato. Esto es totalmente falso. Para tener éxito en la red hay que enfocar los esfuerzos en tan solo 4 aspectos.
Primero, desarrollar un excelente producto o servicio. Segundo, diseñar un sitio web comercialmente efectivo, es decir, vendedor. Tercero, aspectos técnicos del hospedaje en Internet. Cuarto, atraer tráfico calificado al sitio web. Con los anteriores ejemplos, queda claro el concepto de que para tener éxito comercial en la red, se debe tener éxito en 4 puntos. Primero, en el producto. Segundo, en el sitio web del vendedor. Tercero, en el tráfico calificado. Y aspectos técnicos del hospedaje web. Todos deben funcionar coordinadamente. Si uno o varios de los elementos fallan, los demás aspectos, por buenos que sean, pierden toda la eficiencia. Pero algunos se preguntarán cómo comenzar a desarrollar el comercio electrónico. Una vez que se decide ingresar al mundo electrónico, la primera decisión que se debe tomar es cuál será el motor que hará operar nuestra cibertienda. Es recomendable decir esto antes de empezar el diseño gráfico del sitio, pues a menudo el motor determina en cierta medida la estructura de la tienda. De todos modos, si ya se tiene diseñado el sitio, generalmente es posible integrarle comercio electrónico sin modificarlo demasiado. Los componentes esenciales de un programa de comercio electrónico son: primero, carro de compras. 2. Base de datos de producto. 3. Obtención de información del cliente. 4. Seleccionar la forma de pago. 5. Encriptar la información de crédito. 6. Sistema de administración de la tienda. Otros componentes no esenciales pero útiles son un sistema de búsqueda, base de datos administrativa de clientes y órdenes, estadísticas, capacidad para hacer promociones y descuentos, etc. Bien, amigos oyentes, esto a grosso modo son los puntos esenciales que quería compartirles en el día de hoy sobre lo que nosotros vemos a menudo en la televisión, en la radio, en el internet sobre el comercio electrónico, las implicaciones que esto tiene, pero también hay que hacer referencia a qué aspectos son positivos y qué aspectos son negativos en este sistema. Quisiera también compartirle sobre 3 opciones para recibir los pagos de los clientes. La primera es recibir depósito a cuenta, es decir, podemos tener cheques, giros, etcétera, pero no recibir tarjetas de crédito. El problema que se presenta es que es muy difícil vender en el extranjero. Ese sería el primer ítem, el recibir depósito a cuenta. El segundo es contraer un contrato con el banco, es decir, el negocio obtiene los datos de la tarjeta de crédito, lo teclea en su terminal o en su computador, teclea el monto y listo. Este tipo de cuenta implica mayores riesgos y por eso los bancos solicitan una financia para mayor protección y el banco impone una serie de políticas de seguridad. Y tercero, utilizan los servicios de pago electrónico que ofrecen diversas empresas a través de internet para aceptar tarjetas de crédito. Por último, les quiero hablar sobre las ventajas y desventajas de vender a través del comercio electrónico. Ventajas, muchas. La primera, la información. La página funcionará como anuncio permanente de la empresa. Segundo, nuevos mercados. Posiblemente haya clientes potenciales en otros países o en el mismo país que no tienen acceso local al producto que la empresa le está ofreciendo, favoreciendo al cliente. Una que otra no tendrá que movilizarse para adquirir el producto. Tercero, facilidad de compra. La compra del producto desde el hogar o oficina y recibirlo a domicilio es de gran comodidad para muchas personas. Cuarto, soporte al cliente. Por la página podemos brindar dudas, aclaraciones, soporte técnico sobre inconsistencias que se presenten en el sistema o con el producto que se está ofreciendo. Quinto, ventaja competitiva. Es decir, se debe estar a la vanguardia de la tecnología. La empresa que no participa en el comercio electrónico no tiene las herramientas necesarias para competir en todo tipo de comercio. Pero como todo sistema también se presentan desventajas. Una de las desventajas que he notado es que al poner un sitio propio de comercio en línea, administrar el programa, el servidor, mantenerlo a la vanguardia de la tecnología, arreglar con los bancos para recibir los pagos a la tarjeta de crédito por internet y cuidar la seguridad de la información y protegerlo contra los hackers es un dolor de cabeza para muchas empresas, porque en la mayoría de las veces resultan hackeadas, algunas resultan estafadas a través de la red por los famosos hackers y
Por eso encontrará usted que a muchas empresas le han robado, le han desbancado en una que otra oportunidad. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el comercio electrónico. Pero a grosso modo, para finalizar el tema, el comercio electrónico implica muchas ventajas para todo comerciante. Cámara al aire. Hoy tenemos un invitado muy especial para la entrevista de la semana. Les comento que vamos a hacer una serie a través de estos próximos programas porque el invitado es muy especial. Se trata del expresidente de la República de Costa Rica, doctor José María Figueres. Con él tuvimos la oportunidad de tratar temas como la competitividad, el proceso de paz en Colombia, cómo reinventar el capitalismo, cómo ven a Colombia del exterior, cómo se ve la educación latinoamericana, el sistema de Cámara de Comercio y los encadenamientos productivos. A continuación, la primera parte de esta entrevista. Buenos días, amigas y amigos. Vamos a ver si nos escuchamos aquí a pesar del... como ustedes saben, el Foro Económico Mundial publica todos los años el índice de competitividad en que hace un ranking de 144 países. El de este año lo acaban de publicar hace 2 días y en él Colombia está en la posición número 66. Tiene algunos elementos el trabajo del Foro Económico Mundial que señalan claros derroteros acerca de cosas que ya Colombia ha hecho muy bien, como por ejemplo los balances macroeconómicos. En eso Colombia está en el lugar número 29 a nivel mundial de 144 países, pero tiene también algunos otros elementos en donde podemos seguir mejorando. Me parece que mejorar en términos del índice de competitividad global es una tarea fundamental para cualquier país, en este caso para Colombia, porque ese es un índice que es usado por inversionistas extranjeros, por empresas globales, a la hora de pensar a dónde es que van a invertir. Mejorar los niveles de competitividad en ese índice que representa Colombia es también una linda posibilidad para alianzas público-privadas. No todo lo que ahí se puede mejorar depende solamente del gobierno, hay algunos elementos que dependen también de la empresa privada. Y yo pienso que entonces Confecámaras, a quien no quiero echarle toda la responsabilidad de esto, pero que agrupa 57 cámaras a lo ancho y largo del territorio nacional, se puede convertir en un punto de apoyo importante para relanzar con nuevos bríos un programa que mejore la competitividad de este país. Este es, por supuesto, un tema que yo entiendo perfectamente, que despierte muchas pasiones a lo interno de Colombia, porque han sido, al final y al cabo, muchas décadas de conflicto, mucho sufrimiento, mucha gente que lleva eso en carne propia. Habiendo dicho eso, me parece que el esfuerzo que lleva adelante la nación colombiana por buscar la paz es un esfuerzo valiente. No todos los países tendrían el valor de llevar adelante eso con la responsabilidad con que se está llevando. Entiendo que sea un proceso complejo y debemos entender también que no es un proceso que se solucione de la noche a la mañana. Lleva su secuencia, lleva su tiempo, pero observando el desarrollo de países en muchas partes del planeta y viendo el desarrollo de algunos países que han sabido llegar a superar una etapa de muchísimo conflicto interno, no me cabe la menor duda de que una Colombia que hubiera logrado la paz es una Colombia mucho más atractiva en términos de inversión extranjera directa, mucho más atractiva como clima de inversiones para generar trabajo, empleo, actividad económica, bienestar, que es lo que anhelamos todas y todos, y es una Colombia que tendría acceso a potenciar nuevos conglomerados de actividad económica, como por ejemplo el turismo. Mencionaba que el año pasado Colombia se puso como meta llegar a los 4 millones de turistas. 4 millones de turistas para Colombia es apenas el comienzo.
con un proceso de paz consolidado, este país puede aspirar a 10, 15, 20 millones de turistas por año. En mi país y en muchos otros, el turismo es la primera fuente de trabajo en las áreas rurales, que necesitamos fomentar cada vez que tengamos oportunidad de hacerlo. Y por lo tanto, el llevar adelante este proceso y el saberlo sacar adelante, que repito, va a necesitar del entendimiento de todas y todos los colombianos, no es solamente un asunto de valores, porque con la paz siempre estaremos mejor que con el conflicto, sino que también es un asunto de potenciar nuestra vida económica y el bienestar hacia el futuro. ¿Cuál sería la mirada prospectiva de una Colombia verde que usted analiza? ¿Y cuál sería el efecto de la apertura turística de Cuba en la cuenca del Caribe? ¿Cómo miraríamos esto? ¿Qué efectos tendría sobre los entornos turísticos y ecoturísticos que tenemos, no solamente en Colombia, puede ser en Costa Rica, Panamá, en fin, en la cuenca del Caribe? Yo pienso que los países de esta parte del mundo, de la cuenca del Caribe, que tienen actividades turísticas importantes, tienen que tener muy presente que uno de los riesgos importantes es una eventual apertura de Cuba. Mucho del turismo que nosotros recibimos viene de Estados Unidos. En Estados Unidos hay una cierta fascinación con respecto a lo que es Cuba. Les queda a 90 millas de su propio territorio. Habrán muchísimos turistas que durante varios años, en lugar de seguir viniendo a Colombia o Costa Rica u otras localidades del Caribe, quieran ir a Cuba para saber cómo era aquello y por supuesto para volver a relacionarse con ese país. Entonces me pregunto, ante esa posibilidad que está ahí latente, que se puede dar en cualquier momento, ¿cómo nos podemos proteger y crear resiliencia contra eso? Una de las opciones que tienen los países es de mirar el turismo médico. Estamos a 3 horas de Norteamérica, 300 millones de norteamericanos para quienes los servicios de salud son cada vez más costosos y a quienes les podríamos brindar servicios de salud, cirugías complejas y los menos complicados que no fueran de emergencia a precios muy competitivos para inclusive las aseguradoras de servicios médicos que operan en ese país. Entonces el pensar en un conglomerado de turismo médico es una cosa que le conviene a países como Colombia y como Costa Rica también. Muy buenos días, presidente. Henry Borré, programa Cámara al Aire de la Cámara de Comercio de Madrid. Dentro de su intervención usted ha dicho algo muy interesante, la necesidad de reinventar el capitalismo. La pregunta es, ¿cómo se podría reinventar ese capitalismo cuando su historia se ha construido a través de los caminos, en muchos casos, de la especulación y la depredación? Llevamos 200 años de revolución industrial y el capitalismo se ha crecido a la sombra de esa revolución. Pienso que más bien el mundo entra en una posición de transición y que tras 200 años de revolución industrial, el medio ambiente y otras consideraciones importantes nos llevan a una nueva época que podríamos llamar de una economía basada en bajas emisiones de carbono. Esa transición va a crear empleo, generar oportunidades de inversión, nuevos modelos de negocios, porque en la transición eso es lo que sucede. Lo estamos viendo ya con los países que van transicionando hacia las energías renovables con toda claridad. En esa coyuntura es importante poner de nuevo y manifestar los mejores valores con respecto al desarrollo económico, el ir adelante respetando al medio ambiente, respetando consideraciones sociales, reviste de la mayor importancia. Y acerca de esas líneas en donde el sistema capitalista no solamente busque la utilidad
de la última línea en términos económicos, sino que también la vea en términos sociales de su contribución a la sociedad, al bienestar del ecosistema en que opera la empresa y que cuide el medio ambiente. Me parece que por ahí anda la partitura del futuro. Henry Borea Díaz presenta Cámara al Aire. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Para el equipo institucional de la Cámara de Comercio de Magangué ha sido un placer entregarle este programa. Les invitamos para la próxima cita el martes a las 7 en punto de la mañana a través de los 102.5 de Marina Estéreo. En la producción y edición nos acompañó José Plata Cárdenas. Les habló Henry Borrea Díaz. Cámara de Comercio de Magangué, servicio que te hace crecer.